Quiero invitarles a abrir sus Biblias o encender sus Biblias. Encendamos la Biblia y busquemos, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 y versículo 1. Solo ese verso vamos a leer. Capítulo número 12, verso 1 dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo, repito, en aquel mismo tiempo, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, Señor amado, que nos hables, nos instruyas, nos bendigas, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: comprendamos nuestra contemporización. Comprendamos nuestra contemporización. Ok, cuando hablamos de contemporización, estamos hablando de cosas que son contemporáneas. Cuando decimos que hay cosas que son contemporáneas, estamos hablando de, en el caso de los seres humanos, de personas que nos ha tocado vivir en el mismo tiempo. Amén. En otras palabras, usted y yo somos contemporáneos. Perfecto. ¿Por qué somos contemporáneos? Porque nos ha tocado vivir en el mismo tiempo. Nuestros bisabuelos fueron contemporáneos entre ellos, pero ya para nosotros son historia. Ya no son contemporáneos nuestros. ¿Me explico? Entonces queda clara la idea o el concepto de la contemporaneidad, es decir, esa situación en la cual dos cosas tienen que compartir o coexistir, compartir existencia, coexistir. Fíjese que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra los inicios de la amada iglesia. Y la amada iglesia, en su periodo primitivo, le decimos, es una iglesia con un nacimiento glorioso. ¿Cuántos, al leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, no nos llenamos de un vívido deseo de haber estado ahí, en ese lugar? A mí me hubiese gustado que usted y yo hubiésemos sido de esos 120 reunidos en el aposento. Imagínense, hermano, qué precioso cuando dice que de repente vino un viento recio. Y dice que lenguas de fuego, así lenguas literales de fuego, se asentaron sobre las cabezas de los 120 que estaban ahí reunidos. No, yo no sé, yo creo que esa experiencia fue única. En todo el libro de los Hechos y en los escritos del período patrístico y en la historia de la iglesia, al menos yo no he vuelto a leer que lenguas de fuego se hayan posado sobre las cabezas de los creyentes reunidos. Creo que fue única experiencia. Si no, pues el Señor lo sabrá, si bendijo con esa misma bendición en otros lugares, pero para nosotros pues fue una experiencia única. Y como si fuera poco, el Espíritu Santo comenzó a ministrar con unción, con derramamiento, a tal grado que todos, dice la palabra, comenzaron a hablar en otras lenguas y fue hecho un impacto tremendo. Pedro, ya usted conoce la historia, que fue líder, uno de los tres que eran columnas, o que llegaron a ser columnas de la iglesia en Jerusalén. Pedro, Jacobo y Juan. Ellos eran las columnas de la iglesia del Señor. Entonces dice que Pedro se pone en pie ante la multitud reunida porque estaban atónitos, asombrados por el espectáculo que había sido para todos esa experiencia, y le dicen: están ebrios. Y Pedro aprovecha y dice: no están ebrios, es la hora novena, es la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana del día.
y comienza a predicarles el evangelio, y el Espíritu Santo, mire, eso ya casi no se ve. Comienza Pedro a predicar y el Espíritu Santo toma las palabras que Pedro está predicando y que están entrando en los oídos, y el Espíritu Santo obra de tal forma que la palabra no se queda en los oídos, sino que baja al corazón, provoca un compungimiento generalizado, un arrepentimiento masivo, una consternación espiritual, de tal manera que le gritan a Pedro: ¿qué haremos para ser salvos? Y solo en ese primer atarrayazo, ¿cuántos cayeron? 3,000 almas. Y nosotros, hermano, 20 años de ministerio, 30 años de ministerio, y no llegamos ni a 14 almas. Y Pedro de un solo atarrayazo, 3,000. Entonces cuando uno mira eso, uno dice: wow, 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 qué glorioso. Yo hubiese querido ser ese que se para, que predica y que tira la atarraya y que caen 3,000 almas. ¡Aleluya! Yo sé, por supuesto, que Dios ha sido bueno y en la historia ha levantado preciosos evangelistas, como aquel siervo Evans, ¿se acuerdan? O Moody, o diferentes guerreros de Dios, peleadores de 1000 batallas, que le ganaron miles y miles de almas. Bueno, conocimos uno de esos dinosaurios nosotros, como lo fue nuestro amado Gigi Ávila. No, hombre, ese hombre en los estadios tiraba el mensaje y eran miles los que se convertían también. Bueno, yo recuerdo desde Jorge Rasky para acá, ¿no? Todos esos evangelistas que han venido. Y como en los carteles viene Mike y nombres y esto, y entonces uno desearía pues estar en esos niveles. Imagínese que usted es el predicador, el evangelista de esa campaña, y con nosotros Mike Sillo, aleluya. La cuestión es que cuando uno ve esta época, no, hombre, es una iglesia gloriosa. Mire, funcionaron en la iglesia primitiva 9 dones del Espíritu Santo: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, fe, sanidades, milagros. Ahí llevamos 6. Lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Son los 12 que aparecen en Primera de Corintios 12. Ahí está la variedad de los dones del Espíritu. Pero había un derramamiento tal que el Espíritu operaba no solo los dones del Espíritu, sino las unciones del Espíritu. 7 unciones también. Allá en Isaías capítulo, ¿cuánto? Capítulo 11, verso 2. Ahí lo busca en casa. Y aparte de eso, las operaciones del Espíritu Santo. O sea, era una época gloriosa en donde nosotros vemos una iglesia que hay sanidades, que hay milagros. Vemos a Pedro que, hermano, la gente decía: saquemos a los enfermos porque Pedro va a pasar por el camino, y que por lo menos la sombra le pega al enfermo. Y mire qué terrible, que dice que la sombra le pegaba al enfermo y el enfermo se sanaba con la sombra de Pedro. ¿Qué pasa con su sombra, hermano? La sombra de Pedro sanaba. Y a Pablo, cuando él predicaba, mire, y se secaba, le decían: dame ese paño. ¿Y para qué él querían el paño de Pablo? Para ir a ponérselo al enfermo. Este es el paño de Pablo. ¡Pah! Se lo ponía y era sanado el enfermo. O sea, eran momentos gloriosos. Sanidad, liberación, tremendo. Endemoniados quedaban libres. Oprimidos por el diablo, eran liberados. Toda especie de cargas, toda especie de problemas, necesidades, luchas, angustias, tribulación, prueba, hermano, Dios asistía a su iglesia y fue una época gloriosa, maravillosa. Ahora, para usted y para mí,
El cristianismo también es glorioso, hermano. ¿O no? Piense un momentito en los momentos gloriosos que usted ha vivido con el Señor. No me diga que no ha vivido momentos gloriosos, porque si usted a esta altura no ha vivido momentos gloriosos, usted no es creyente. Usted necesita hoy rendirse a Cristo. Pero solo el hecho de oír la palabra y de que la palabra redarguya, taladre y entre hasta discernir las intenciones del corazón, toque los tuétanos, dice ahí. Ajá. Con solo eso es glorioso. ¿Por qué? Porque la palabra dice que no es de todos la fe. ¿No? Todo mundo puede oír la palabra. Todo mundo puede oír al evangelista, puede oír el evangelio, la predicación. Pero, como dicen muchos predicadores, por un oído les entra y por el otro les sale. O sea, no les cala. Ya la palabra no les cala. Es como querer ponerle una inyección con esas agujas delgadas a un cocodrilo. ¿Y cómo? Relájese, cocodrilo. Relájese. No se va a poder relajar. La agujita, pobre agujita, se va a doblar, se va a quebrar, no entra. Y hay muchas almas en las que la palabra no penetra. El alma no entra. Por eso quiero decir algo, hermano. Fíjense que en consejería pastoral la cosa no funciona si la gente que necesita el consejo no lo busca. Y a veces hay papás que llevan hijos a sus pastores y les dicen: mire, aquí le traigo mi hijo, mi hija, para que me le dé consejo. No funciona. El pastor, el siervo del Señor, por muy consejero y sabio y por mucho consejo que le dé, a ese no le va a entrar, no le va a calar. No sirve que la mujer lleve al marido para que le den consejo, o el marido lleve a la mujer para que le den consejo, o los padres lleven a los hijos. No sirve, porque es algo ¿qué? Personal, algo individual. Entonces, saber que personalmente, individualmente, nosotros fuimos escogidos para alcanzar salvación, para tener en nosotros la revelación de gloria, para que el evangelio nos abrazara, para que nos sintiéramos pecadores y para que nos arrepintiésemos, para que nos doblegásemos delante de Dios diciéndole: Señor, he pecado, perdóname, soy pecador, necesito la salvación, gracias por enviar a Jesús. Eso no es de los hombres, eso viene de Dios. Entonces, eso es glorioso. Ahora, sentir la presencia del Señor no es glorioso. ¿Ah? ¿Cuántos la han sentido? Mire, la gente que tiene una experiencia continua y que siente continuamente la presencia de Dios. Anda, tráeme una Nervesa, una Dorival. Anda a traerme una nerviosina, una nerviotamina, una teamina 500, ¿ah? Una cafeína. Hagámosle, porque son un mar de nervios, un mar de preocupaciones, ansiedades y afanes. ¿Qué le falta? Presencia del Señor. Si solo hay que estar con el Señor. Yo no entiendo eso. Incluso hay hermanos que, mire hermano, usted haga un Padre Nuestro, una oración y se toma la pastilla. No hay necesidad de la pastilla. Usted simplemente tiene que confiar en el Señor. Y no es que esté hablando en contra de los médicos, porque ese es otro pisto, ¿va? Dios es Dios y la salud viene de Él de manera directa cuando Él obra sobrenaturalmente, y de manera indirecta cuando Él decide usar la ciencia médica, porque la ciencia también viene de Dios y los médicos también son hombres y mujeres de Dios en ese sentido. ¿Me explico? Porque Dios da la ciencia, Dios da la sabiduría. Pero para nosotros es glorioso los momentos con Cristo, los momentos con el Señor. Fíjese, ¿se recuerdan de la mujer samaritana? La mujer samaritana comenzó a convencer a los de Samaria y les decía: miren, allá en el pozo, vamos, he encontrado uno que me parece que es profeta, y yo creo que este es el profeta que ha de venir. Y se lo llevó.
Pero los invitados, los samaritanos que la mujer trajo, le dijeron posteriormente: mujer, ya no creemos por lo que nos dijiste, sino que ahora creemos porque nosotros lo hemos visto, lo hemos oído. O sea, nosotros creemos por la experiencia personal, porque el Espíritu Santo nos toca, porque el Espíritu Santo nos redarguye, porque el Espíritu Santo nos quebranta, a veces incluso nos zarandea y nos sacude en el sentido de estremecer. No estoy hablando de experiencias locas, no, estoy hablando de ese estremecimiento, de esa consternación, de esa ministración del cielo. No estoy hablando de cultos desordenados, ese es otro pisto. No, Dios es un Dios de orden, amén. Pero estoy hablando de lo que uno siente, uno se derrite. Y uno a veces, cuando anda en ese primer amor, uno no desea que termine el culto. Y uno hasta se enoja. ¿Y por qué terminan la vigilia a las 12, hombre? ¿Por qué? Hay que seguir, hermano. Sigamos orando, sigamos alabando al Señor, sigamos sintiendo su presencia. Y que nos den la 1, las 2, y las 3, y las 5. Si antes la vigilia, 5:30, 6 terminaban de la mañana. ¿O no? Si hoy es que hemos devaluado el evangelio. ¿Ah? Hay que hacerlo hasta las 12 y hay que dar refrigerio. Antes no había eso. Antes comencemos la vigilia y oremos y ese era el refrigerio. ¿Ah? Un cafecito para aguantar la vigilia. No, Forte Rodillol 500 y se aguanta toda la vigilia. ¡Aleluya! Hermanos amados, son momentos de gloria. No es algo glorioso que nos hayan perdonado los pecados. Mire, algunos de nosotros, de María Magdalena, se dice que habían salido ¿cuántos? 7. Se quedó Pachita, vea, a la par suya, porque de ella salieron 7 demonios. ¿Y de nosotros cuántos salieron, hermano? ¿Ah? Si andábamos, acuérdese cuando usted andaba ensatanado, ensatanada, usted era trozo de demonio. Pero de ahí nos liberó el Señor, nos hizo libres, 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 libres para Cristo, libres por su poder, libres por la operación del Espíritu, libres para gloria y honra del Señor. Somos libres. Y en Cristo nadie tiene que andar atado. No, es que yo siento cadenas. Conviértase, entréguese a Cristo. Yo siento que en la noche el diablo llega y me abraza. Pues sí, todavía es chero de él. Yo siento que de repente el demonio se me mete. Mire, hermano, a un creyente nacido de nuevo, sellado con el Espíritu Santo, y que es templo y morada del Espíritu, ¿cómo que se le va a meter el chamuco? No, sale corriendo. Amén. Entonces es glorioso el evangelio. Y cuando uno lee los hechos y los milagros y las sanidades y todo eso, uno dice: qué glorioso, qué glorioso, qué glorioso, qué glorioso. Y dan ganas de decir: yo quiero ser cristiano, yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero perseverar, yo quiero servir en la iglesia. Pónganme de diácono, pónganme de diaconisa, dicen las hermanas, de maestro, de maestra, de líder, de misionero, de lo que sea. Yo quiero servirle a mi Cristo. Yo quiero ganar almas, yo quiero compartir el mensaje, quiero contarle al mundo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y ahí está el deleite y el gozo. Ahora, ¿cuál es el problema? Hechos de los Apóstoles describe, como dije, el nacimiento glorioso de la iglesia. Pero llegamos a este capítulo número 12. Y solo leímos ni siquiera el versículo, sino una frase. ¿Y qué decía la frase? En aquel mismo tiempo. Solo eso leímos. ¿Y qué pasó en aquel mismo tiempo? Que el rey Herodes echó a algunos de la iglesia manos para maltratarlos. Y luego
mató a espada a Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Y viendo que había caído bien con los judíos lo que él había hecho, entonces procedió a prender también a Pedro y lo llevó preso y le puso 16 soldados, 4 grupos de 4 soldados cada uno, en aquel mismo tiempo. Oiga eso, diga en aquel mismo tiempo, por favor. Comprendamos nuestra contemporaneidad. Porque quisiéramos decir que todas fueron buenas, que solo fue éxito, que solo fue gloria, que solo fue bendición. Quisiéramos decir que nuestros matrimonios van de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y si viene una roca y una montaña, la aplanamos. Y si nos tiran un ladrillazo, lo fulminamos. Así como las guerras árabes, israelíes, que le tiran un misil. Y entonces los judíos oyen las sirenas. Y de repente responden y tiran el otro misil. En el espacio. ¿Ah? Así quisiéramos, ¿no? Que todas las amenazas se caigan. Que todos los problemas se solucionen. Que todas las situaciones contrarias y negativas dejen de existir. Y a veces uno hace oraciones que no son correctas. Hermanos, este mes de junio vamos a hacer 7 días de ayuno. Y en estos 7 días de ayuno le vamos a pedir al Señor que aquí en El Salvador no haya más violencia. ¿Qué dicen ustedes de esos 7 días de ayuno? No sirven. No, ¿sabe por qué no sirven? Porque estaríamos en contra de la revelación bíblica. ¿Por qué? Porque la revelación bíblica dice, y por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué quiere decir eso? Que no, la maldad ahí va a estar. Ahí va a estar. ¿Ya? Ahí va a estar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comprender que somos contemporáneos. La iglesia es contemporánea ¿de qué? Del mundo en que vivimos. Estamos rodeados de cosas con las cuales contemporaneizamos y debemos coexistir. Y nada de eso nos debe detener, sino que con todo y eso hay que seguir adelante. Mire, aquí Herodes mató a espada a Jacob, echó preso a Pedro. La pregunta es, Herodes se detuvo, perdón, la iglesia se detuvo por el acto de Herodes. ¿Ah? No se detuvieron. Problemas familiares, y todos vamos a tener. Problemas de padres, problemas de hijos, problemas sentimentales, problemas laborales, problemas financieros, problemas diferentes. Todos vamos a tener. No, es que yo voy a entregar mi vida a Cristo y de verdad voy a ser cristiano hasta que el Señor me quite todos los problemas. No, hombre, si cuando Pablo terminó la batalla, ¿dónde terminó? Encarcelado. ¿Era eso o no era un problema? Sí lo era. No, es que 3 veces Pablo le dijo al Señor, Señor, quítame este aguijón. Y le dijo, no te lo voy a quitar, así con el aguijón vas a morir. ¿Cómo murió Pablo? Con el aguijón. Entonces sepa que su aguijón ahí lo va a andar y ahí lo va a tener. Puede ser que ese aguijón sea una enfermedad, como en el caso de Pablo. Otro dirá que el aguijón es la suegra, el aguijón es la mujer, el aguijón es el marido, el aguijón son las deudas, el aguijón son los problemas, el aguijón son las necesidades o las debilidades. Pero ahí lo vamos a tener. Tenemos que aprender a coexistir, a contemporizar. La iglesia debe entender que no fue llamada, porque bonito hubiera sido que el Señor llegue a nuestra vida y nosotros, sí, Señor, te recibo.
ya me recibiste, papito. Pues vení, te voy a llevar al territorio de Oz. Y aquí vas a caminar en caminos dorados. Y vas a tener pétalos y lechos de rosas. Y todo te va a ir bien y jamás te vas a enfermar. Y nunca vas a padecer. Y todo lo que hagas te va a ir bien. Ya quisiéramos. Pero ese no es evangelio. Esa es una tontera que muchos, una trampa de Satanás en la cual cayeron muchos predicadores. Se llama doctrina de la prosperidad o teología de la prosperidad, que enseñan que el creyente nunca se enferma, que el creyente nunca tiene problemas, que al creyente nunca le puede ir mal. ¿Por qué no? Si a los apóstoles terminaron mal. Si a Pablo en el año 68 lo decapitaron, le cortaron la cabeza. Y a Pedro en ese mismo año 68 lo crucificaron boca abajo. Y en el año 35 apedrearon a Esteban. Y más adelantito mataron a espada Herodes a Jacobo, como lo hemos leído. Si la iglesia en el año 64, el loco ese de Nerón, hágame un favor, no le ponga Nerón a los perritos, hombre. Pobrecitos los animales. Nerón, no, tenga cuidado, hermano. Fíjese que ese animal, en su locura, yo no sé si era florifundia, coca, chispas del diablo, yo no sé qué había ingerido este bárbaro. Pero se le dio por quemar la ciudad de Roma. Y cuando descubrieron que él había sido el autor intelectual de haber quemado Roma, se la sacudió. ¿Y saben qué hizo? Dijo, no, yo no fui, fueron los evangelios, los cristianos. Y en ese año comenzó una persecución tremenda en contra de los cristianos. Y ahí, en el 64, fue donde cae preso, ¿quién? Pablo, segundo encarcelamiento. Y lo matan en el 68, 4 años más preso. En el año 90, otro loco, emperador llamado Domiciano, hace una redada y emprende una persecución en contra de la iglesia. Y desde el año 100 hasta el año 310, digamos por ahí, la iglesia fue perseguida por el imperio. Y a muchas creyentes, como Felicitas, como varias mujeres santas de Dios, Perpetua, entre otras, ya no se diga mencionar a los siervos de Dios que murieron en ese periodo patrístico. Uno de ellos, Policarpo, 84 años el viejito. Y le decían, negá a Cristo, negalo. Y él decía, ¿cómo lo voy a negar? Hace 84 años él me ha dado nada más que bienestar, amor, bendición. ¿Cómo lo voy a negar? Lo mataron. En el circo romano le echaron las fieras. Ajá. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que para la iglesia la vida no fue chelura. Es que mi Biblia es azul como el mar azul. ¡No! ¡No! El cristianismo no es chelura. Digo, hablo en lenguaje folclórico. Estos pipiles me entienden. ¡Aleluya! Hermanos amados, el evangelio no es fácil. No. Aquí no son algodoncitos, no son petalitos de rosa. No, aquí no son hisopos con aceitillo de oliva extra virgen. ¡No! Aquí son pruebas. Aquí son luchas. Aquí son angustias. Aquí son tribulaciones. Y hay 4 enemigos que no nos dan chance, que no descansan. El primer gran enemigo es Satanás, que nos acusa delante de Dios, que se presenta delante de Dios, al igual que en los días de Job, y pide permiso para zarandearnos.
Y a Pedro Jesús le dijo: Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Así que sepa que por usted, a saber cuántas órdenes de requisición él ha metido ahí arriba. Señor, dame permiso para zarandear a este siervo, a esta sierva. ¿Y por qué tiene que pedir permiso? Porque el Señor se ha comprometido en su palabra diciendo que no permite que nadie sea tentado más de lo que pueda soportar. Cualquier tentación que le llegue, prueba, lucha o tribulación que Dios permite en su vida, es porque a usted le ha dado los recursos y la capacidad de salir en victoria. Si Él no supiera que usted tiene esa capacidad, no permite que esa tentación le llegue. ¿Se acuerdan de la tentación aquella de la mujer de Potifar? ¿A quién le llegó? A José. ¿Y por qué a José? Porque José tenía esa capacidad para salir en victoria. Pero imagínense si esa tentación le hubiera llegado a Sansón. ¿Ah? No, hombre, si Sansón no necesitaba. Ese se saltaba el cerco. A Sansón, a José, a los dos los paraban juntos. Ajá, José y Sansón, ¿para qué sirve el cerco? Y José decía: el cerco es para que uno se quede quieto. Y tú, Sansón, el cerco es para que uno se lo salte. Ajá, ¿y para usted para qué sirve el cerco? Aleluya. ¿Para estar tranquilo o para saltarse el cerco? Aunque me pase todo rayado del otro lado, pero que me lo salto, me lo salto. ¿Ah? O sea, hermanos amados, esto es terrible, pero es cierto. Hay tentaciones, hay luchas, hay dardos del maligno. Si dice la palabra resistir las acechanzas, o sea que el diablo está toda la vida planeando estrategias, maquinando contra el creyente, inventando males, viendo cómo levanta chambres, cómo levanta señalamientos, cómo debilita, qué tentación nos manda, por dónde nos puede atacar. Si esa es la lucha del diablo, el diablo viene para hurtar, matar, destruir, hurtar, matar, destruir. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Contemporizar. Contemporizar. Entonces, ¿cómo fue el título? Necesitamos comprender nuestra contemporización. Sepa que el mundo en el que estamos es malo. Es malo. Y el Señor, Él nos quiso dejar en este mundo. Y entonces Jesús, capítulo 17 de Juan, hace una oración y le dice: Padre, aquí están estos, mis hijitos. Y le dice: yo no te ruego que los quites del mundo. Oiga eso, no te ruego que los quites del mundo. O sea, ese vecino impío, retrógrada, pecador, siempre va a estar ahí. Esos perros mundanos y pecadores que le echan piropo a las hermanas cuando salen de la iglesia y no respetan, aunque las vean con mantelina y con Biblia, siempre van a estar ahí. Cita. El almita para Dios, cita. Ahí van a estar. Las tentaciones, ahí van a estar. El diablo va a estar ahí con la bandeja de plata servida. Agarrá, degustá, probá. Mira qué rico de lo que te estás perdiendo. Ahí van a estar. Y Jesús dijo: no los quites. No los quites. El Señor no quiere que nosotros nos vayamos de este mundo cruel, pecador, impío, pagano, que está lleno de olores, brillos, de tentación. Pero el Señor dijo: no los quites. Pero ¿qué dijo Jesús? Añadió: no los quites, pero guárdalos. Guárdalos del mal. ¿Y cómo es que nosotros, siendo creyentes, podemos ser guardados de mal? Mire, somos guardados del mal por muchas razones. Número uno,
Porque nosotros ya fuimos hechos nuevas criaturas. Se nos puso una simiente espiritual. Somos un hombre, una mujer, en el caso de las hermanas, nuevos en el Señor. Tenemos vida en el Espíritu. Como si fuera poco, nos sellaron, nos pusieron un sello. ¿Ya han visto cuando los agricultores sellan las vacas, los ganaderos? ¿Ah? Y ahí va la vaquita perdida, ¿verdad? Pero cuando le miran el sello, ¿quién dice? Ah, no, ese es del patrón Horacio. Es el dueño de todo ese ganado. Ajá. Ya se sabe pues que tiene dueño. Entonces los demonios andan allá, pero ellos ven que nosotros tenemos un sello y nos respetan. Si hasta los brujos, hermano, cuando hacen eso, sus pasos y conjuros y cosas, ellos tienen reglas, y dentro de las reglas, cuando van a sacar huesos o osamentas de muertos, ellos tienen que averiguar que no sea un cristiano, porque si no les va mal, se les revierte todo el mal, y ellos terminan con la jeta abierta por no respetar a los hijos de Dios. Es que al hijo de Dios se respeta, hermano. Si los demonios respetan al creyente, si los demonios le dijeron a los 7 hijos de Seba, ¿se acuerdan? A Jesús conocemos, y Pablo sabemos quién él es. No, nosotros lo respetamos. Les he contado, una vez fui a meterme en la mera macolla, sin querer, por supuesto, y solo vi en el carro que dejaron la calle limpia, y yo avancé. Al ratito vi el retrovisor. No, hombre, ya estaban, me habían rodeado. Me rodearon totalmente. Y allí estaba la mera macolla. Yo de ahí no salí, hermano. Y llega el jefe. Baja el vidrio. Y bajé el vidrio. ¿A qué viene? ¿Quién es usted? Yo le digo, mire, yo soy ministro del Evangelio. Vengo a hacer una oración por una hermana que está enferma. Y me dijo, cálmense. Es el brother. Es el brother. Calmen. No hay nada, brother. Dele con todo. Mire. Bueno, yo sentí un impulso. No lo hice, ¿verdad? Pero cuando yo vi que si eran un montón, casi 100 allí, casi 100 rodeándome. Y yo sentí un gran deseo de recoger ofrenda. Pero ya les iba a decir, oremos por una ofrenda. Pues sí, es que el que, como dicen que el que es perico donde quiere es verde, el que es pastor donde quiere es pastor. Aleluya. Y los pastores donde andamos recogemos ofrenda, pues. Aleluya. ¡Vive Cristo! Pero ¿qué quiero decir? No, el diablo a uno lo respeta, hermano. Cuando salimos, me dijo, varón, me dijo, ya checamos su carro, aquí tiene luz verde, venga cuantas veces quiera hacer la obra, usted es un hombre de Dios. Vaya. Ahora tampoco uno va a abusar. Primera y última vez que llegué ahí, hermano. Primera y última, porque no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Y dice la palabra que el sabio ve el mal y se aparta, por supuesto. Yo voy a meterme ahí, son contrarios, pero ¿cuántos dejaron su vida por andar provocando? ¿Me explico? Pero entonces, hermano, a nosotros nos han puesto un sello y nos han dado la palabra que mora en nosotros, y nos han dado los recursos, la oración, el poder de Dios. Entonces, pues, ¿cómo que no vamos a contemporizar con el pecado? Yo puedo estar en la parada de buses y aquí a la par mía puede estar una prostituta semidesnuda, pero yo ando en el Espíritu y ando alabando a Cristo y ando con mi corazón conectado con el cielo, con el Señor. Y cuando uno mira a ese tipo de mujeres, lo único que uno hace es quebrantarse y decir: Padre, salve estas almas, perdone estas almas, limpie. Aquí invitamos un pastor que dijo que el Señor lo había llevado a evangelizar ahí, en todas esas rejas que están por ahí, ¿verdad? Y él evangelizando y ellas ofreciéndole crédito, tarjeta Platinum y el montón de volados. O sea, si el Señor no está ahí, no se mete en camisa de 11 varas.
El punto es que sí podemos contemporizar, hermano. Sí. ¿Qué va a hacer usted cuando le digan, mire, tiene una enfermedad y esta enfermedad es crónica? Y de esta enfermedad lo más posible es que con los años de esto se va a morir. ¿Qué va a hacer usted? ¿Ah? Señor, y no eres mi Dios, pues, y no eres, ¿acaso que no, Dios, pues, que estás dormido? No, hermano, no alterque con Dios, porque Dios está en el cielo y nosotros somos barro de esta tierra. Uno le dice, Señor, gracias, gracias por la vida que me das. Los médicos han dicho, pero yo me pongo en tus manos, voy a vivir los años que me des, los días que me des, te pido que me llenes, que me bendiga. Y mire, al final los médicos se mueren. Sí, hay médicos bayuncos que le dicen al creyente, mire, usted se va a morir. Y hay creyentes bien parados. Yo recuerdo un hermano que le dijo, no, le dijo, posiblemente usted se muera primero. Y así pasó, hermano. A los 2 años se murió el médico y el creyente ahí anda todavía. ¿Ah? Ahí anda. Con todos los poderes. Entonces nosotros, hermano, tenemos al Señor. Tenemos que aprender a contemporizar. Y podemos contemporizar con la enfermedad. Claro que sí. Sí. No ir al culto. Es que mire... No voy a ir hasta que me quite. Véngase. O sea, aquí la diaconisa lo que va a hacer es amarrarle una bolsa ahí en él. ¿Ah? Pero que usted se va a gozar, se va a gozar. Y que va a alabar a Cristo y que va a adorar a Dios y va a oír la palabra y va a sentir las bendiciones eternas, las vamos a sentir. Si mire, en la Biblia hubo un enfermo al que le dijeron, mira, tu hijo ya sabe que te estás muriendo, que ya vas a colgar las alpargatas. Y entonces ahorita él trae a tus nietos para que ores por ellos antes que te muras. Y ese moribundo, dice la palabra que enfermo, vio cómo, y dice que con el bordón y se apoyó en la cama y en el bordón para que cuando el hijo entrara lo vieran bien parado. Porque el creyente no le gusta dar la cara de desgracia y de derrota. ¿Qué tal, hermano? No. Al creyente le... ¿Qué tal, hermano? Bien, para la gloria de Dios. De gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. ¡Aleluya! Y aunque se muere en la tarde, perdón, pero la Biblia dice al que honra, honra. Hubo gente que habló con mi hermana Julita en la mañana y vieron que la hermana Julita estaba en fe, estaba en confianza, estaba en perseverancia, y en la tarde ya nos dieron la noticia. Va, la hermana Julita se fue con Cristo. Y es que eso así es. Vamos a contemporizar con la enfermedad, con el problema, con la necesidad económica. ¿Por qué no? Bendito Cristo. Fíjese que en mi infancia solo frijolones, hermano. Y nos daban de unos así grandes y ligosos. ¿Pero y qué, pues? Nada. Entonces, los frijoles esos, todos raros, ¿verdad? Pero que nos tocaba nada. Al centro y para adentro. No había para dónde. Y así nos criamos. Mire. Pero mire el resultado, ¿verdad? Ush. ¿Ah? Es que no eran los frijolones, era la gracia, la misericordia, la bondad de Dios. Si nosotros, con esto les digo todo, nunca nos anduvieron llevando a clínicas y control de niños sanos y que vitaminas y campolón y ¿cómo se llama? Todas esas vitaminas y todo. No, nada, nada. La única vitamina que mis hermanas y yo tuvimos fue la gracia y la misericordia de Dios. Y de repente andamos todos tripudos, hermano. Gordos, requete contra hiper mega bendecidos. ¿Ah? Por la gracia y la misericordia de Dios. Pero supongamos que Dios nos tenga toda la vida solo con frijolitos,
quesito de vez en cuando, tortillita y agua. No hay problema. Es que yo miro que otros van a La Pema, a La Pampa, al Dorado. Ay, como quisiera ir al UNAM, al CRIF, al Denis. Propaganda gratis le estoy haciendo a todos esos, ¿va? Cómo quisiera andar de comedor en comedor, de restaurante en restaurante, de plato en plato, de boca en boca. Pero yo solo frijoles, Señor. Muchos de los que hoy domingo van a estar echándose el pescado que vale $34.99 al ajillo. Muchos de los que hoy van a tener la lonja aquella, de la curvina, almendrada. No les voy a decir dónde. Muchos de los que hoy van a estar chupándose los dedos. La vas. Muchos de esos van a pasar la eternidad en el lago de fuego. Y entonces, pues, cuando estén allá en el tormento y el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, ¿de qué va a servir el CRIF, el dragón dorado, la zona rosa, el Denis? ¿De qué van a servir? Mejor frijolito, pero alabando a Cristo. Frijolitos, pero con el temor de Dios. Frijolitos, pero con gozo, con alegría en el Señor. Y cuando lleguemos a la eternidad, entonces sí el Señor nos va a decir: vaya, hijo, ustedes que se quejaban que no comían sino solo frijoles, siéntense, papacitos, porque ahorita les vamos a servir la cena. Aleluya. Yo ya sueño con ese día, hermano, cuando estemos todos sentados en aquellas mesas celestiales. Lo primero que el Señor va a hacer es servirnos vino añejo. Uy, Señor, reprenda. No, se lo dijo. Él dijo: de cierto les digo que no beberé del jugo de la vid hasta que lo beba con vosotros allá delante de mi Padre. Amén. No, hombre, guaros chucos de esta tierra. No, yo me estoy esperando. Cuando lleguemos delante del Señor y Él nos dé los manjares celestiales. Dice la Biblia que Jesús, ya con su cuerpo glorificado, comió pescado y miel. Yo no sé, el Señor tenía buenos gustos. Yo creo que al llegar nos va a tener unos manjares. Ni se va a acordar de los frijolitos, pues. Como yo a mí se me olvida a veces que un día fui pobre. Se me olvida. Y de repente hay cosas que a uno lo acuerda y dice: ay, me acuerdo cuando era pobre. Pero casi no me acuerdo, fíjense. Aleluya. Aleluya. Y allá cómo nos vamos a acordar si dice que la palabra que llegará un momento en que el Señor va a enjugar toda lágrima. Quiere decir que va a resetear los tiempos de nuestros sufrimientos, de nuestros padecimientos, de nuestras miserias. Y nos va a preparar para vivir en bendición sobre bendición la eternidad de gloria. Entonces, para mientras que contemporicemos, entendamos que vamos a tener que coexistir con el mal, con la tentación, con la enfermedad, con el problema, con las finanzas, con los problemas financieros, con los problemas familiares. Mire, esto es tan práctico que en Corinto, con esto finalizo, habían problemas de hogar, problemas familiares. Y a Pablo le escribieron un montón de problemas familiares. Mira, ay, ¿y qué decís, Pablo? Fíjate que mi mujer, yo ya no la aguanto, esa demonia, y ya no la soporto, yo mejor la quiero dejar. Y el hombre le decía: mira, fíjate que, ¿qué decís? Fíjate que el papá no me la quiere dar, y yo sí la quiero, ¿y qué nos recomendás? Entonces Pablo dice: miren, dejémonos de cosas. Él atiende todos los problemas. Usted puede leer Corintios 7. Pero al final Pablo dice: miren, todo eso tiene solución, pero acuérdense una cosa, dice Pablo, que el tiempo es corto. Así que los que estén casados,
hagan de cuenta y caso que están solteros. Y los que están solteros, hagan cuenta y caso que están casados. Y los que tienen pisto, hagan de cuenta y caso que no tienen nada. Y los que no tienen nada, hagan de cuenta y caso que lo tienen todo. En otras palabras, que las temporalidades de la vida nos resbalen. Amén. Es que yo sería excelente ministro, excelente hombre de Dios, si no tuviera la desgracia de mujer o la desgracia de marido, dicen las hermanas. Que le resbale. Que le resbale. Si la vieja quiere o el viejo quiere, allá ellos, pero yo y mi Cristo, a mi Cristo no lo dejo. Amén. Si esta cosa es personal, si esta cosa es Cristo y yo, Cristo y yo, bendito Dios, porque Dios restaura hogares, porque Dios consolida y une matrimonios, bendito Dios por eso. Pero aunque no lo hiciera, ay, yo desde que vine a Cristo estoy orando porque se convierta mi mujer y nunca que se convierte. Bueno, aquí tuvimos un caso, búsquenlo ahí en las redes, el testimonio, Sergio del Salvador. Ya lo han oído, el testimonio de Sergio. ¿Ah? Sergio del Salvador es predicador y cantante cristiano. Yo no sé si ya está jubilado porque eso fue hace varios años. Pero él andaba cantando, alabando a Cristo, iba a campañas, a eventos, y cuando regresaba, don Sergio, ajá, allá a la vuelta de la esquina en el otro pasaje, está tumbada boca arriba su esposa, bola. Y le tocaba ir a traer a la vieja y llevársela para su casa. Bola. Y él dice que le oraba, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, Señor, salve a esta mujer, Señor, ten misericordia. Un día dice que después de una campaña el Señor lo había usado y había visto la gloria de Dios, y cuando abre la puerta, adentro la mujer y otro bolo estaban tirados en la cama. Y él cuando vio eso sintió una estocada en el hígado y unas ganas de apretarle el buche a la serpiente. Y dice que de repente la mujer, la bola, lo sintió. Ya veniste, amor. Mirá, le dije, yo traje a este porque pobrecito no tenía para dónde irse. Y yo le dije, vámonos, que mi esposo es un gran hombre de Dios. Él te va a bendecir. Por eso lo traje. Mire, con el permiso de Sergio. Dios te bendiga, Sergio. Te amo mucho. Me he gozado y tu testimonio me edifica. Pero ¿cuál es el punto? Que al final Dios se llevó a la mujer. El vicio se la acabó. Y el hombre quedó libre. Pero ¿qué quiero decir? Que fue una oración que Dios nunca, ¿qué? Resolvió. O nunca resolvió a la manera nuestra. Porque los planes son nuestros. Pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus planes nuestros planes, ni sus caminos mis caminos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué si su marido nunca se compone? ¿Por eso usted va a dejar a Cristo? No. No. El tetuntón que no quiere nada es él. ¿Qué si su mujer no quiere? No, hombre. La tetuntona es ella. Pero si nadie me acompaña, yo sí quiero. Yo quiero más de Cristo, yo quiero más del Señor, yo quiero más de su presencia, más de su gracia, más de su misericordia, más de su amor. Entonces comprendamos, hay que coexistir, hay que contemporizar, y que la contemporización con todo ese mal no nos puede servir de excusa. ¿Saben? Con esto termino. ¿Saben dónde se escribió el libro del Apocalipsis? ¿Ah? Ah, correcto. ¿Usted cómo que se congrega aquí? Aleluya. Sí, hermana. El libro del Apocalipsis, la gran revelación que desencadena todo el espíritu de la profecía, Juan lo escribe en Patmos, una isla donde solo estaban los peores presos.
solo la mera macolla de la desgracia, solo era un mazacuatal, solo tamagaces habían ahí, solo calaña y escoria. Y en medio de la calaña y de la escoria, Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Traduzcamos o parafraseemos, era un domingo y yo estaba en el Espíritu. Bueno, ¿y cómo es que podía estar en el Espíritu si tenía de vecinos ahí solo firmas? Es que sí podemos contemporizar, no importa quién está cerca nuestro. No hay problema, contemporicemos, pero comprendamos nuestra contemporización, que sin importar lo que nos rodea, nosotros debemos mantener nuestra identidad, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro testimonio, nuestra vida cristiana. Así que dígale, Señor, gracias, porque ahora entiendo que todo lo que me rodea no me va a detener. Dígase. Levante su mano. Señor, todo lo que me rodea no me van a detener. Mis deudas no me van a detener. Mis problemas familiares no me van a detener. Mis enfermedades no me van a detener. Voy a contemporizar bien. Voy a dar pasos sabios. Me voy a anclar en tu palabra. Voy a obedecer a la guianza de tu Espíritu Santo, pero no me voy a detener. Aleluya. Usted que ha estado pendiente de este mensaje, no se detenga. Busque a Cristo, busque su presencia, busque su palabra. Si puede congregarse con nosotros, aquí le esperamos. Final de la calle Concepción, número 192, frente a la Ferrominera, esquina opuesta a Puma La Garita, a la par de la línea férrea en San Salvador. Yo no sé qué va a ser esto, San Salvador, centro, norte, este, oeste, ahí sí no sé. Pero estamos aquí, esperándolo. Ahora, esté pendiente de nuestras transmisiones todos los martes y jueves a las 6 de la tarde y domingo 9:30 de la mañana, horario de Centroamérica. Que el Señor le bendiga.